5 de marzo del 2013, día de la muerte de Hugo Chávez. Para la derecha venezolana es el momento propicio para acabar por fin con el chavismo. Y para esto, todos los medios son buenos. Febrero de 2014. El presidente Nicolás Maduro está en el poder desde hace menos de un año. Una primera ola de violencia en las calles es desatada por la oposición venezolana. A pesar de los 43 muertos y más de 800 heridos, estos levantamientos no logran hacer caer al gobierno. Marzo de 2015. Barack Obama firma un decreto en el cual Venezuela se convierte en una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. A su vez, las sanciones económicas son puestas en práctica. Una gran jornada por la democracia. Tal como lo hemos dicho. 6 de diciembre de 2015, jornada de elecciones legislativas. El gobierno reconoce su derrota. Sin embargo, 3 diputados son acusados de fraude por el Tribunal Supremo de Justicia y la elección reciente de la Asamblea Nacional es declarada ilegal. La oposición se indigna y persiste en su instalación a pesar de todo. ¿Se pueden sentar todos en su puesto, por favor? Para la coalición de derecha, Mesa de Unidad Democrática, el momento de la revancha había llegado. Julio Borges desafía el poder del gobierno venezolano. El problema del país es que ustedes no cumplen las reglas. O las cumplen o las cumplen. Aquí estamos para cumplir las reglas. El 4 de abril del 2017, una segunda ola de violencia intenta provocar la salida del presidente Maduro. Y hoy, 1 de mayo, anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado, constitucionales de acuerdo al artículo 347, convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una Asamblea Nacional Constituyente. Convoco al poder constituyente originario del pueblo. Lo primero sería caracterizar el conflicto que hay hoy en Venezuela. Es decir, no ver las partes por separadas, sino pensar que hay una estrategia de integralidad que busca golpear sobre todos los flancos en simultáneo y que en algunos momentos prioriza uno sobre otro. Es lo que se llama muchas veces una guerra de cuarta generación, que tiene como objetivo asfixiar a la población y no dejar ningún punto de escape. Es decir, que si no estamos en la confrontación de violencia callejera, estemos en la confrontación económica o en la mediática o en la diplomática, pero que siempre haya una presión generalizada sobre la población venezolana para obligarla a quebrar su acumulado que viene sosteniendo desde hace 18 años. La oposición expresa su voluntad de impedir la elección de una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Son 2 posiciones que se enfrentan radicalmente. Esta escalada de violencia parece dirigirse hacia una guerra civil. En las pantallas de todo el mundo, un país tomado a sangre y fuego es la constante. La violencia durante las guarimbas se desarrolló mayoritariamente en zonas que controlaba la derecha. La derecha con una extracción de clase, digamos, con una identidad de clase media y alta, ¿no? Pasó en Caracas, en la zona que yo vivo al oeste de Caracas, por ejemplo, y las guarimbas se hacían en el este. En el oeste no pasaba nada,
podemos decir, nada de acciones de calle, de violencia, y el este sí estaba muy convulsionado. Cuando hubo violencia en los barrios populares fue por dos razones. Una, porque hubo grupos infiltrados o bandas armadas en esos territorios que operaron para generar esos enfrentamientos, o sea, grupos que empezaron a confrontar con las armas contra la policía y generaron saqueos programados. Era como una guerra que incluso ni permitía que el mismo vecino saliera. Mira, habían vecinos que no les permitían ni siquiera que salieran de su residencia. Y eran un grupito, 5 o 6. Entonces nosotros no podemos tolerar, incluso quemaron a un ciudadano por el simple hecho de que se parecía que era del partido de gobierno. Entonces yo creo que nosotros lo que tenemos que es buscar la solidaridad, debemos buscar de convenir y de poder conversar para que nosotros de una u otra forma podamos solucionar el problema que estamos viviendo. ¿Qué hago yo con arremeter contra ti o con un otro venezolano si somos del mismo país? ¿Qué es lo ideal? Entre los dos vamos a tender la mano, vamos a sacar a Venezuela adelante, que eso es lo que se quiere. Con guerra no ganamos nada, lo que hacemos es empeorar la situación. O sea, esto ha sido un ataque desde 1998 hasta los actuales momentos, muy duro, no contra la figura del presidencial, sino contra todo lo que representa un cambio para el país, que es precisamente salir de un modelo político, económico y social que nos tenían enmarcados, y se nos presenta una propuesta bien importante, bien interesante, que es enrumbarnos hacia el socialismo, porque no estamos en socialismo, vamos rumbo al socialismo, y eso hay que hacerlo bien entendible. El 30 de julio de 2017, a pesar del boicot de las elecciones por la oposición, Delcy Rodríguez es elegida por unanimidad como la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Al día siguiente, la vida en las calles se detiene. Debemos derrotar la intolerancia, debemos entender de una vez y para siempre que podemos entendernos, podemos convivir desde la diversidad. Somos distintos, pero podemos convivir. Ese es un mensaje que debe llevar y cobijar a Venezuela entera. Bueno, la Comisión debe promover la convivencia, debe promover la reconciliación nacional y debe consolidar la paz duradera. El 5 de agosto del 2017, la Asamblea Nacional Constituyente nombra a Tarek William Saab como Procurador General de la República. Las primeras medidas tomadas como procurador son combatir la corrupción. Si uno ve lo que va develando la investigación del fiscal general de la República, se da cuenta que la corrupción atacó la empresa petrolera, que es la que genera 95% de los ingresos en divisa del país, atacó los mecanismos de importación en un país que importa gran parte de lo que consume. Cuando hablo de importaciones, hablo de alimentos, hablo de maquinaria agrícola, hablo de casi todas las áreas de la economía venezolana. Esto de la corrupción creo que es un elemento central para entender la situación económica. Si no vemos hasta qué punto estas mafias afectaron la situación, no vamos a poder entender por qué en Venezuela hay muchos lugares donde no se consigue gasolina, por qué la producción petrolera ha bajado, por qué un montón de importaciones han resultado falsas o sobrefacturadas, por qué grandes empresarios pueden importar a $1 oficial y revender a $1 paralelo. El presidente lo ha dicho, el principal enemigo de la revolución es la corrupción. El gobierno venezolano asegura que el 2018 será el año del despegue económico y para lograr este objetivo está llevando a cabo y prometió la recuperación de la industria petrolera nacional, PDVSA, de la que depende más del 95% de los ingresos en divisas al país. La mayor sabiduría para poder conducir esta revolución profunda en PDVSA, esta transformación, este golpe de timón en revolución necesario para nuestra industria petrolera, para ponerla a servicio ahora sí del crecimiento, del desarrollo y de la vida económica del país de manera integral. Sin corrupción, sin corruptela, sin corruptos,
sin bandidos, sin sanguijuelas y mafia. A estas alturas, en otros países, en otras condiciones, con otros pueblos despolitizados, a lo mejor hubiesen tenido otras consecuencias. Pero en un pueblo altamente politizado como el nuestro, con un alto nivel de conciencia, con una claridad de nuestra clase dirigente, de poder explicar de una manera sencilla todas estas situaciones y con un imperio, porque detrás de todo esto está el imperio norteamericano, que siempre ha visto a este pequeño país petrolero situado al norte de América del Sur como su caja chica. Ha querido retornar precisamente a que esos grupos oligarcas, a esos grupos tradicionales, esas familias, esos apellidos tradicionales, vuelvan al poder para que el petróleo deje de ser de los venezolanos y las venezolanas. Mediados del mes de agosto, la oposición que viene de perder la batalla en las calles se queda sin perspectivas. Una vez más intenta utilizar la carta de la desestabilización. Puedo decir que esta es la cura a todos los males. Yo hace una hora estaba yo no me acuerdo dónde estaba, pero estaba en un foro. Y entonces yo me preguntaba, Juan, ¿y si ustedes paralizan Venezuela y el gobierno igual hace la constituyente? Si eso pasa en este país, sería una soberana guerra, señores. Y él decía, bueno, pero tienen que tener un plan B. Bueno, pero ¿cuál es el plan B? ¿Cuál cree usted que es el plan B? Y él me decía, bueno, que nos invadan. Eso es atrevido. Pero para llegar a una intervención extranjera tenemos que pasar esta etapa, ¿o no? Claro. We have many options for Venezuela. This is our neighbor. This is, we're all over the world, and we have troops all over the world in places that are very, very far away. Venezuela is not very far away, and the people are suffering, and they're dying. We have many options for Venezuela, including a possible military option if necessary. Venezuela es el país con la mayor reserva de petróleo del mundo, superando a Arabia Saudita. El petróleo venezolano se encuentra a 5 días de los Estados Unidos. El petróleo de Arabia Saudita está a 5 semanas. En 2001, el presidente Hugo Chávez decreta la nacionalización de la empresa de petróleos PDVSA y la consecuente utilización de los recursos para el financiamiento de políticas sociales para el país. Las élites que dirigen el país y las petroleras norteamericanas no le perdonarán jamás al chavismo que les haya quitado lo que siempre consideraron propio. Algunos pensaban que esto era una especulación, un invento del chavismo, pero de agosto hasta esta fecha hemos visto cómo el gobierno norteamericano ha anunciado públicamente que esa era su estrategia. El presidente, el vicepresidente han dicho públicamente que van a intentar asfixiar a la economía venezolana y para eso han llevado adelante sanciones económicas. Es decir, hay una estrategia hoy concreta de presionar a fondo sobre las principales variables económicas del país para de esa manera quebrar la correlación de fuerzas y que eso se traduzca en un voto electoral favorable a la oposición. Y después de la posesión de Donald Trump en la Casa Blanca, la estrategia es aún más clara. Anytime you have a country as large and with the economic capacity of a country like Venezuela, America has a deep interest in making sure that it is stable and as democratic as possible. We hope our friends in the EU will soon follow the United States. Le Venezuela sanctionné par l'Union européenne. Les ministres des Affaires étrangères des 28 ont décidé ce lundi de nouvelles mesures. Qu'il me soit permis de dire à ce sujet combien est préoccupante la crise actuelle du Venezuela. Une dictature tente de se survivre au prix d'une détresse humanitaire sans précédent, de radicalisation idéologique inquiétante, alors même que les ressources de ce pays restent considérables. En 1973, en Chile, algunos meses antes del golpe de Estado contra el presidente socialista Salvador Allende, los periódicos internacionales titulaban en sus primeras planas: "No hay más pan en Chile". Últimamente, los mismos títulos sugerentes, "No hay más pan en Venezuela", son las primeras planas de los grandes periódicos. La gran mayoría de los bienes de consumo provienen del extranjero y son importados por el sector privado.
La industria venezolana carece de diversidad y el sector agroalimentario no se ha desarrollado. La guerra económica son grandes dificultades en obtener los alimentos, las medicinas y algunos insumos de higiene personal, ¿verdad? Pero no es producto de la falta de la política del gobierno, de la política económica, sino son elementos precisamente de esas formas de guerra silenciosa, no frontal, para ir doblegando la moral de los pueblos. Eso aunado a que sigue estando la distribución en grupos oligárquicos históricamente reconocidos en Venezuela, que en algunos lugares, en algunos casos no producen, pero sí distribuyen insumos alimenticios. Para facilitar la compra de bienes de primera necesidad, el gobierno subvenciona al sector privado en dólares, para así permitirle comprar en el mercado internacional. 2004. El sector privado recibió 608 millones de dólares para la importación de medicamentos. Los hospitales y farmacias son aprovisionados normalmente. 10 años más tarde, el sector privado recibió 2.4 billones de dólares subvencionados. Los medicamentos desaparecieron totalmente de todos los circuitos de distribución. Estos delincuentes son mafia organizada. Abre el estanque. Podrán ver una puerta secreta. Pase por aquí. Llega primero a un pequeño depósito inicial, pero no solo ese depósito, sino que como ustedes podrán ver, al lado derecho hay un pasillo secreto. Encontramos este galpón con gran cantidad de alimentos. Mientras tanto, toneladas de alimentos permanecen guardados en bodegas y las filas a la entrada de los supermercados no dejan de crecer. Numerosas corporaciones, cuando reciben $5 subvencionados, no las utilizan para la importación, que es su objetivo primordial. Por el contrario, utilizan 4 de estos dólares en especulación en el mercado ilegal. Para las empresas de distribución de alimentos, el verdadero negocio no es proveer al país de bienes de consumo. Su negocio es comprar y vender dólares con la excusa de adquirir estos bienes. Frente a la crisis y a la guerra económica que estamos sufriendo, no hay otra alternativa. La alianza con la burguesía siempre va a ser táctica, siempre va a ser ocasional, digamos. Porque cuando quieran, por así decirlo, jodernos, nos van a volver a joder. Ya lo han hecho. Los mismos que en el 2002 son los que están intentando dar el golpe ahora. Entonces allí la clave es la de darle más poder al pueblo, que el pueblo se empodere, que el pueblo maneje espacios de distribución de alimentos, espacios de producción de alimentos, que ya lo hace, pero que eso sea política central del Estado. En Venezuela no hubo guarimbas en las zonas populares. Las manifestaciones violentas, organizadas por la oposición, salieron de los barrios ricos. Así que para poder ver la vitalidad de la revolución bolivariana, solo hace falta ir a los barrios populares. En Caracas, en los barrios fuertemente golpeados por la guerra económica, las clases populares están organizadas. Son los verdaderos actores de los avances políticos, sociales y culturales. Se ha emergido en los últimos años el CLAP, que es el Comité Local de Abastecimiento y Producción, que es una forma de organización que viene a plantear en un momento de ofensiva y de ataque a la economía una resolución organizada por la comunidad del problema de la comida. Es decir, ante el desabastecimiento alimentario y el aumento de precios, se planteó un mecanismo de organización popular para que la resolución a la dificultad económica no sea la competencia y el sálvese quien pueda, sino la organización popular. Tenemos 720 familias que son atendidas por diferentes calles, donde
quincenalmente se compra la bolsa aquí en el mercado. Creemos en esto, y si creemos es porque cuando nosotros hacemos una asamblea con la comunidad, ahí participa, no nada más los chavistas, ni participa nada más la revolución, también participan esas personas que tienen ideas diferentes a las de nosotros, y nosotros también le damos la mano a esos que hay veces no creen en la revolución, nosotros le damos la mano para que también se vengan con nosotros. Y esas personas que compran la bolsa, también que son de derecha, nosotros los metemos en las listas para que también a su familia le llegue ese abastecimiento alimenticio. Vamos casa a casa, hay una vocera que son voceras de calle, ellas hacen el trabajo y no es solo la bolsa de comida, aquí nosotros beneficiamos con lo que venga, beneficiamos a toda la familia de San Agustín. Yo digo que para nadie es un secreto lo que estamos viviendo. No es el primer país que ha vivido esta situación. Y nosotros somos revolucionarios de verdad y sabemos aguantar las cosas como esta. Que no es un regalo, la gente lo adquiere, la gente lo paga. Y ese precio con respecto al precio de esos mismos productos fuera del sistema CLAC es algunas veces hasta inaccesible, es a una proporción hasta de 1000% más costoso de lo que cuesta uno solo de esos productos. ...10 de diciembre de 2017... día de las elecciones municipales. Está la elección número 24 en 20 años de chavismo. Venezuela tiene el récord mundial en número de contiendas electorales. Bueno, a mí por lo menos me gusta este proceso. Estoy con mi proceso y siempre votaría por Maduro, por todo, por todas las cosas. Primero quiero que este país cambie. Quiero una economía mejor, no para mí sola, para mis nietos, para todo el mundo. Que este país cambie. ¿Con quién mejor que Maduro? Este pueblo sigue votando y sigue luchando porque es un pueblo consciente, de la situación que hoy por hoy estamos atravesando como país, de la situación de país que tenemos. Es un pueblo consciente y es un pueblo guerrero que no se rinde y por eso seguimos votando. Una de las formas que establece el artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es a través del ejercicio del voto, que afortunadamente en Venezuela es un derecho político, es universal, directo y secreto, y tenemos una institucionalidad que es el Consejo Nacional Electoral que se encarga de ello. En Venezuela, a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se agregan el poder ciudadano y el poder electoral. El Consejo Nacional Electoral es un poder independiente del gobierno y tiene a su cargo supervisar el desarrollo de los procesos electorales. Este poder electoral garantiza 100% que la teoría de la elección, del derecho a ser escogido, el derecho a tú postularte, esté garantizado. El órgano electoral que existía era un vehículo o instrumento para traicionar la voluntad de la escogencia ciudadana. Claro, pero la inquietud del compañero es... Pero acá el hombre, el ser humano, no toca los votos ni toca los resultados. Es la propia máquina que al final del día hace una sumatoria en cada una de las urnas. Y luego el hombre lo que hace es comprobar que esa máquina funcionó bien. 9, 10, 11, 12. Yo estoy sometido a todo lo que decida la Asamblea Nacional Constituyente. Subordiné mi poder como presidente de la República, jefe de Estado, jefe de gobierno, a los poderes plenipotenciarios de la Asamblea Nacional Constituyente. Venezuela
La historia del 2017 habría que verla por siempre entre antes y después de la Asamblea Nacional Constituyente. No puedo entender que un grupo de dirigentes políticos de la derecha se haya retirado del proceso electoral y democrático para alcaldes y alcaldesas. No se puede entender. Y hoy viendo al pueblo votando, menos lo entiendo. Si se retiran de las elecciones, ¿para dónde van? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué alternativa le dan ustedes al pueblo venezolano? ¿Las armas? ¿La guerra? ¿La guarimba? No. La única alternativa es el debate de ideas, es la participación política. Y en democracia la única alternativa es votar. El chavismo gana las elecciones municipales por una larga diferencia. Para las elecciones presidenciales, una parte de la derecha decide no presentarse. Para la oposición, 2 derrotas consecutivas serían una pérdida política inconcebible. Considerar que el resultado de las elecciones están manchadas por el fraude se convierte en la única estrategia posible para evitar aceptar la derrota. Entonces la pelea se dio de una manera que expresó en realidad en qué condiciones están los dos principales bloques políticos en Venezuela. Uno está unido, a pesar de todos los golpes, con un liderazgo, a pesar de todos los golpes, que es el de Nicolás Maduro, que se ha fortalecido en estos últimos meses, con un discurso coherente que plantea la vía electoral como la vía de la resolución de los conflictos en Venezuela, versus una oposición enfrentada entre sí, que planteó desconocer el poder, ir a elecciones y no ir a elecciones en 4 meses, y que de alguna manera tiene una desorientación estratégica porque, a pesar de todos los ataques económicos, los ataques violentos callejeros, los ataques diplomáticos, comunicacionales, psíquicos, fronterizos, etcétera, etcétera, no logra dar por fin con la experiencia revolucionaria, porque creo yo no logra entender, y esto es ligado eminentemente a su posición de clase, la dimensión identitaria del chavismo. A pesar de sus fracasos políticos, la oposición venezolana sigue siendo ganadora en términos de control económico y el control de los medios de comunicación. Es a través de su monopolio mediático que se hace escuchar internacionalmente. Todo eso contempla el principio de injerencia humanitaria, que va coetáneamente con el principio de intervención humanitaria. Y se habla en esa legislación vigente que el principio de autodeterminación de los pueblos cede su preeminencia al principio de injerencia humanitaria cuando los gobiernos no garantizan la vida o cuando los gobernantes son señalados como responsables de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra. Vivimos una dictadura mediática, no es una exageración, es la realidad. Ellos cuentan la realidad que quieren. La nuestra es una verdad, es una, puede haber otra, es una verdad colectiva, una verdad hecha con la gente. La de la CNN es una verdad hecha con unos pocos, con los que mandan, con los dueños, los que se creen dueños de este mundo. Venezuela sigue siendo ejemplo para el mundo, a pesar de que la CNN no lo diga, que Euronews no lo diga, a pesar de que mientan. También ese es un cambio de conciencia que reclamamos y que invitamos a otros pueblos de otras latitudes, de Europa, de otros sitios, a asumir esa conciencia. En Venezuela hay 111 canales de televisión, 61 son de propiedad privada, 37 son comunitarios y solo 13 son públicos. La misma proporción en la radio y en los periódicos. Y todo indica, y así por ejemplo se recoge en las conversaciones callejeras, que van a empeorar. ¿Por qué? Porque nuevamente estamos frente a un escenario electoral, nuevamente la derecha salió derrotada y esto se va a traducir en un intento de profundizar los golpes sobre la economía para condicionar el voto. O sea, así como tenemos pronósticos favorables en lo político, no podemos decir lo mismo para la economía. A mí una de las cosas que más me inspira es eso, ver gente que está pasando grandes necesidades, pero está claro, sabe que el enemigo es otro, no es el gobierno, no es, o sea, que la culpa o la responsabilidad no está directamente en el gobierno. Y a pesar de que también sabe que hay corrupción, que hay
muchos malos manejos, pero sabe que en el fondo el grueso de la responsabilidad está en la contrarrevolución, digamos, en los que quieren acabar con la revolución bolivariana. La guerra de cuarta generación es un concepto norteamericano, inventado en 1989, que replantea la guerra de una manera psicológica, descentralizada y de largo plazo, en la que se utilizan todos los medios de presión posible. Sin la intervención militar en el terreno y utilizando la población, este tipo de guerra implica el uso de técnicas de insurrección y guerrilla. Es una guerra por el control de la opinión a través de la manipulación de los medios de comunicación, y esta requiere un gran apoyo financiero. El objetivo es sofocar metódicamente a la población para condicionar el voto y direccionar un cambio de poder. Y cuando este objetivo no se alcanza en las urnas, la amenaza se adapta. La hora de la recuperación económica y Following breaking news out of Venezuela, Venezuelan government officials say President Nicolas Maduro is safe after what they are calling an assassination attempt. Iniziamo con il tema del momento. In Venezuela interrompe. Ecco il momento dell'attentato avvenuto domenica contro il presidente del Venezuela Nicolás Maduro. На НТВ новости о главном к этой минуте в студии Илья Федоровцев. Здравствуйте. La guerra de hoy en Venezuela hace parte de una guerra más amplia. Una guerra contra aquellos que buscan abrir nuevos caminos, contra aquellos que se oponen al imperialismo y luchan por la independencia. No existe un milagro venezolano, sino una dinámica, un proceso de cambio que resiste y que cree en el futuro. ¿Cómo se construye una salida del modelo capitalista? ¿Cómo se construye una sociedad socialista hoy en el siglo XXI, en un mundo como es el venezolano, altamente atravesado por el consumismo, por deseos de impuestos por las principales empresas y maquinarias de consumo mundial? Es decir, no estamos en la sociedad ideal que soñamos que podría existir para construir el socialismo, sino que estamos en una sociedad del siglo XXI con hombres y mujeres atravesadas por estas contradicciones que se han planteado construir un modelo socialista que, insisto, nadie sabe muy bien cómo se hace. Porque afuera está como sobredimensionado lo malo y invisibilizado lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Bueno, lo bueno es el talante de un pueblo, la voluntad de un pueblo, la voluntad de una dirigencia de seguir el camino del socialismo, de seguir el camino del humanismo, de seguir sembrando en los niños, adolescentes y en las personas esa politización que ha sido como una especie de chaleco protector para el pueblo, precisamente para llegar a esos altos niveles de conciencia, de compromiso y de esperanza de que siempre vendrán tiempos mejores para el pueblo venezolano. Asumiendo la batalla, la lucha y la comprensión, caminamos en senderos hechos en revolución, abordando comunidades, tratando de rescatar, acechamos a ese pelado que piensa. Against traffic, jumps up over a hood of a minivan. There's a certain type of crime that never makes it on camera. Right now, decisions with devastating consequences are being made. We'll probably know about these crimes and their authors in many years, in some documentary, when it's already too late. Case in point, the economic stockade against Venezuela. The US government and other international entities are preventing Venezuela from receiving payments, fulfilling financial obligations, and accessing international funding. Banking and financial entities are being coerced and intimidated to stop negotiating with the Caribbean nation.
In a globalized economy highly dependent on trade, banks and operators are restrained from making transactions with the Venezuelan state. But once again, cameras aren't rolling on this one. And when they do, it will be too late. In 2017, Euroclear, the company in charge of keeping a significant amount of Venezuelan bonds, froze operations for over $1,200 million. Novo Banco, Rabobank, Wells Fargo, and other entities rejected payments wired for importing food, medicine, and other basic need goods. Although Venezuela is carefully on time for foreign debt payment settlement, rating agencies insist on the country's risk of default or missing payments. Country risk rating, meaning interest rate Venezuela must pay to access credit, is one of the highest in the world. It's currently on 4,820 points. Chile, a country with a GDP to debt ratio similar to Venezuela, has a country risk rating 38 times lower. As a consequence, Venezuela faces tremendous fees to access international financing, although it has never ceased to honor its payment agreements. All these facts, real and verifiable, prevent the normal performance of Venezuelan economy and puts its population in great distress. The motion is adopted. What will the people responsible for this say to the cameras when asked why they try to strangle Venezuela?